Aleluya. Aleluya. Bendecido sea tu nombre, oh Dios. Oh iglesia, te adoramos. Iglesia, aleluya. Estamos gozosos, iglesia, de estar en la presencia de nuestro Dios. Yo no sé de ustedes, pero yo sí estoy gozoso, mis hermanos. Yo no sé de ustedes, pero yo sí estoy gozoso de estar en la dulce presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto puede decir un gran amén al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Mis hermanos, vamos en este momento a abrir nuestras Biblias. Amén, ¿están conmigo? Vamos a abrir de nuestras Biblias, mis hermanos, al libro de Romanos, al libro de Romanos. Amén. Libro de Romanos, capítulo 12, mis hermanos, donde queremos estar enfocados en la palabra de Dios en este momento y queremos que nuestro Dios nos sigue hablando y dirigiendo en este momento. Amén. Aleluya. Romanos capítulo 12. Vaya, busque su Biblia, busque una libreta para escribir, ¿verdad? Romanos 12, versículo 9 al 13. Romanos 12, versículo 9 al 13. Amén. Busque su Biblia allí donde están. Vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a estar allí en la palabra de Dios, donde Dios mismo nos habla y nos exhorta, nos enseña, nos dirige. Amén. Aleluya. Yo sé que hay muchas nubes en este precioso día que el Señor ha dado y el viento está soplando en este día aquí en Chicago, pero con todo eso levantamos nuestras voces y nuestras manos al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Romanos 12, versículo 9 al 13. Mira lo que dice la palabra de Dios y después de ahí vamos a orar que el Señor nos dirige a través de sus preciosas promesas para nuestra vida. Mira lo que dice ahí, versículo 9 al 13. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. 11. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Aleluya. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante, mis hermanos, en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ay, estamos ahí bregando, mis hermanos, con esa palabra esta mañana. Amén. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres digno. Y en este momento abre de nuestra mente, abre de nuestros corazones, porque estamos en tu palabra, Señor, donde nos enseña, nos instruye, nos dirige, Padre. Y te pedimos, oh Espíritu Santo de Dios, que nos ayude, Señor, a reflexionar, Señor, que nos ayude, oh Dios, para meditar, pero más importante, de vivir y poner en práctica tu sagrada palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Aleluya. Dios es bueno, mis hermanos. Dios es buenísimo. Mis hermanos, quiero abrir con una pequeña historia que estaba leyendo durante la semana. Había un muchacho que se llamaba Mike, ¿es verdad? Mike se llamaba Mike. Él tenía 10 años y Mike en su niñez, él no tenía un hermano o una hermana, él no tenía parientes. Él solamente fue el único hijo en su familia. Entonces, él tenía muchos amigos
en la comunidad, mis hermanos. Él tenía bastante amigos en la comunidad, ¿verdad? Y dos de sus amigos que siempre estaba junto con él jugando baloncesto, jugando ahí en las calles, ahí divirtiéndose. Él vio que los amigos tenían ser queridos, tenía otros hermanos y otras parientes de su familia, pero Mike fue el único que no tenía hermanos. Mis hermanos, Mike empezó a decirle a sus amigos que él tenía un hermano gemelo llamado Mac. Entonces, lo que Mike hizo es que cuando él presentó su hermano gemelo, él se fue para la casa, se cambió de ropa, se puso su gorrita y se fue para los mismos amigos y decirle: hola, yo soy Mac, el hermano gemelo de Mike. Entonces los amigos dicen: wow, qué chévere que usted, Mac y Mike son gemelos, qué bueno es eso. Mis hermanos, Mike estaba viviendo una vida doble por el resto de esa verano donde estaba ahí jugando con sus amigos, hasta por fin los otros amiguitos de él tomaron sospecha. ¿Y por qué Mike siempre está solo y no con su hermano? ¿Por qué cuando juega Mac con nosotros no está Mike? Entonces un día uno de los amigos de Mike llamó a la casa de Mike y la mamá de Mike contestó el teléfono, y cuando ella contestó, dijo el muchachito dijo: hola, yo soy Tim, el amigo de Mike, ¿puedo hablar con Mac? Y la mamá dije: ¿con quién? Con Mac. Ella dice: perdone, Tim, aquí no hay Mac, solamente vive Mike, y Mike no tiene parientes o hermanos. Está equivocado. Mis hermanos, ahí se salió que el secreto de la bolsa de Mike ante sus amigos, y los amigos le dijeron a él: ¿por qué está pretendiendo de ser una persona cuando Dios te hizo para hacerte único? Y mis hermanos, por eso yo quiero abrir con la tema de hoy, ¿verdad? Con esta tema de hoy, mis hermanos, es que muchos de nosotros estamos pretendiendo de hacer algo que no somos. Muchos vamos a la iglesia y ponemos una máscara o hacemos el papel de cristiano, pero fuera de la iglesia no estamos viviendo una vida que agrade a Dios. Mis hermanos, en la vida del creyente en Cristo Jesús, necesitamos de sacar las máscaras, ¿verdad?, de nuestras vidas y ser real y auténtico, mis hermanos. Una cosa, un refrán que yo he leído durante esta semana, y dice así, ¿verdad? Hay más mentirosos los domingos en la mañana que en otro día de la semana. Wow, eso fue una cachetada en mi cara cuando yo leí eso. Hay más mentiroso en los domingos de la mañana, es decir, en la iglesia, que el otro día de la semana. Y mis hermanos, vamos a ver que como creyentes necesitamos tener ciertas marcas en nuestras vidas, ciertas marcas donde Dios ha dejado a través de su palabra para ponerla en práctica en nuestras vidas. Y mis hermanos, yo quiero empezar con estos 5 marcas para el verdadero creyente en Cristo Jesús. Pero leemos el versículo 9 al 13. Yo quiero empezar en reversa. Yo quiero empezar del versículo 13 y subir hasta el versículo 9. ¿Están conmigo? Porque al final de todo esto, ¿verdad?, el versículo 9, yo quiero concluir con la clave del versículo 9. La marca más esencial y clave en el versículo 9. Vamos a empezar entonces en el versículo 13, ¿verdad? Mira lo que dice ahí en el versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hospitalidad. Es decir, mis hermanos, en cortas palabras,
hay que compartir en las necesidades de los otros. Hay que compartir en las necesidades de los otros. Tenemos como creyente en Cristo, ahora estoy hablando para aquellos que conocen a Cristo, tenemos una responsabilidad, mis hermanos, en la iglesia de compartir. ¿Están conmigo? De compartir no solamente la palabra de Dios, no solamente compartir nuestras peticiones y bendiciones, pero también compartir en la necesidad que hay. Cada creyente tiene una responsabilidad de poner en práctica la necesidad de los otros, especialmente aquellos que no tienen cosas materiales que necesitan, mis hermanos. Es allí donde la iglesia, donde el creyente, donde usted y yo podemos ser esa mano, pies y fuente de bendición para otros, mis hermanos. De poner en práctica, de compartir, mis hermanos, en las necesidades de otros. Especialmente ahí en el versículo 13, donde dice que para las necesidades de los santos, es decir, en la iglesia también, mis hermanos. No solamente fuera de la iglesia, pero también dentro de la iglesia. ¿Están conmigo, mis hermanos? No se me vaya, ¿verdad? Si quiere, búscase su cafecito para estar conmigo, ¿verdad? La primera marca es de que compartiendo las necesidades de otro. Es una marca que cada creyente deberemos de tener. La segunda marca que vemos aquí es que nosotros necesitamos estar constante en la oración. En el versículo 12 al final, constante en la oración. Mis hermanos, es decir, hay que tener que en nuestras oraciones, hay que tener una fidelidad de hablar con Dios. Amén. La iglesia, mis hermanos, si leen el libro de Hechos, capítulo 1 y 2, la iglesia fue nacido a través de la oración. La iglesia fue creada a través de la oración, mis hermanos. Es importante de reconocer eso, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando entró al templo, Él dijo: esta casa será llamada casa de oración. Mis hermanos, es importante que otra marca en la vida del creyente es que necesitamos de tener un constante vida de oración. La Biblia nos manda de vivir una vida de oración. La Biblia que nos dice que nosotros necesitamos de tener nuestros corazones sinceros delante de Dios y poner nuestra confianza en las promesas de Dios, y lo hacemos a través de la oración. Más importante, de ser fiel en la oración. No cuando si usted tiene el tiempo, no cuando las cosas van en peor, sino todos los días, en las buenas y en las malas. Mis hermanos, la oración se ofrece en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Y nosotros como creyentes, como cristianos, necesitamos que confesar en estos momentos difíciles en nuestra vida hacia Dios a través de la oración. Pero también necesitamos que alabar y glorificar el nombre de Dios a través de la oración. La razón es que muchos de nosotros estamos en una vida de oración que no está creciendo, mis hermanos. ¿Sabía usted que Satanás le fascina cuando la iglesia no ora? Le fascina. El mismo enemigo de nuestra vida se fascina, se alegra cuando la iglesia no está en oración. ¿Sabe por qué? Porque el mismo enemigo de nuestras almas reconoce esa armadura de la oración. La segunda marca del creyente es fidelidad, ser constante en la oración. La tercera marca en la vida de creyente, mis hermanos, es que necesitamos estar gozosos en la esperanza y sufrido
en la tribulación. En el versículo 12, ¿verdad? Nosotros necesitamos de tener gozo, mis hermanos, gozo, porque sabemos en un futuro no muy lejano vamos a estar en la preciosa presencia de nuestro Señor y Jesucristo, nuestro Salvador, por toda la eternidad. Mis hermanos, eso nos debería traer gozo a nuestra vida, gozo a nuestros corazones, y a pensar que aunque estamos viviendo una vida aquí en la tierra de dificultades y de tribulaciones, nosotros necesitamos ser recordados de esa divina esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que a reconocer que Dios a través de Cristo eres nuestro Señor y Salvador, y tenemos vida eterna en Él. Necesitamos de que perseverar, en otra palabra, mis hermanos, perseverar en la palabra de Dios, y así es como nosotros podemos que podemos superar, mis hermanos, a través de las aflicciones. Mis hermanos, los creyentes necesitan pararse firme en medio del sufrimiento y de la aflicción, ¿verdad? El apóstol Pablo nos da ese gran ejemplo de ser paciente en aflicción, especialmente el apóstol Pablo, porque muchas veces su vida ya estaba punto a la muerte. Gozoso, mis hermanos, en la tribulación. Estamos sufridos en la aflicción, pero necesitamos perseverar. Amén. Yo he escuchado un famoso predicador, ¿verdad? En los 80, que ya ha fallecido aquí en el sur de Chicago, y él dijo que un creyente verdadero que no está sufriendo y no está gozándose en la tribulación no es un creyente. Y eso para mí desde mi juventud me ha sido una impresión a mi vida, ¿verdad? Mis hermanos, como creyentes vamos a sufrir, pero también vamos a experimentar el gozo de nuestro Señor en nuestra vida. Amén. La cuarta marca es que nosotros necesitamos que servir al Señor. En el versículo 11 hay que servir al Señor, mis hermanos. El creyente, verdaderamente el creyente que vive bajo la mano de Dios, ¿verdad? Sirve con todo su corazón en el ministerio que Dios ha puesto, o el propósito que Dios ha puesto en su vida. No lo ve como una obligación. Muchas veces nosotros lo vemos como una obligación, ¿verdad? Sino lo debemos de hacer por el amor hacia Dios. Nosotros cuando estamos sirviendo, mis hermanos, necesitamos de ser esa luz brillante. Necesitamos de servir con nuestra vida para que otros puedan ver que Cristo está en nosotros. Amén. El creyente que sirve, mis hermanos, en la obra de Dios, ¿verdad? Tiene el Espíritu Santo, mis hermanos. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, nuestra vida no es una vida de aburrimiento y de a solas, mis hermanos, sino es una vida llena de la plenitud de Dios y la gracia de Dios. El creyente en Cristo debería de servir y hacerlo todo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y ahora estamos en la última marca, ¿verdad? Hablamos primero que la primera marca es compartiendo en la necesidad. La segunda es la fidelidad o constantemente en la oración. La tercera es que nuestra esperanza en Dios, pero también que paciente o sufrido en la aflicción. La cuarta es sirviendo a Dios, mis hermanos. Hay que servir a nuestro Dios. Es una de las marcas del creyente, sirviendo a Dios. Y mis hermanos, la última que se encuentra en el versículo 9, quizás lo puede imaginar. Aquellos que están aquí, ¿verdad? Ya sabe cuál es la última marca. Y esa palabra es amor. Esa última marca que está en el versículo 9 es el amor. Mis hermanos, Dios en su naturaleza es amor, mis hermanos. Y todo aquel que es nacido en Dios ama
Amén. ¿Están conmigo? Escuche bien, todo aquel que es nacido de Dios ama. Y la Biblia nos enseña que nosotros que amamos a Dios y necesitamos demostrar ese amor hacia Dios a través de nuestra adoración, oración, pero también a través del servicio que Dios nos ha dado. También en ese versículo 9 nos da ciertos ejemplos para amar, mis hermanos. Mira lo que dice ahí. Dice ahí en el versículo 9 que nuestro amor debería ser sincero o sin fingimiento. Es decir, que nuestro amor no debería ser un amor de hipocresía, mis hermanos. Oh, aleluya. ¿Verdad? Sincero, no demostrar un amor de dos caras. El domingo está, ay, Dios es amor, y cuando sale por la iglesia está maldiciendo a su propia esposa, a sus hijos, al vecino. Eso no es el verdadero amor, mis hermanos. Necesitamos tener un amor sincero, mis hermanos. Pablo usa esa palabra de sinceridad, que es el opuesto de ¿qué? De la hipocresía. Y mis hermanos, la hipocresía es que como una máscara que nosotros ponemos para poner un diferente personaje para otros, no, quizás para que otros puedan decirle, ay, que ese hermano es buena persona, que esa hermana es una buena persona, ¿verdad? Pero ahí dice que nuestro amor necesita ser que verdadero y sincero. La segunda cosa es que nuestro amor debería aborrecer lo malo y seguir lo bueno. El amor de Dios, mis hermanos, el amor de Dios, mis hermanos, nos ayuda a seguir adelante. ¿Están conmigo? Nos ayuda para seguir adelante. El amor de Dios es lo que nos pone juntos, mis hermanos. Podemos estar de diferentes generaciones. Podemos estar en diferentes edades. Podemos estar en diferente nivel económicamente. Podemos estar harto, chiquito, chaparrito, gordito, anchito y flaquito. Podemos estar todo eso. Puede estar bien guapo y puede estar bien feo también. O puede tener pelo chino o pelo lacio. Pase lo que pase, mis hermanos, el amor de Dios no ve nada de eso, sino ve que nuestro corazón, y como dice la palabra de Dios, todo aquel que es nacido de Dios ama, mis hermanos. La otra cosa es aborrecer lo malo, rechazar lo malo, mis hermanos, seguir lo bueno, ¿verdad? Amando unos a nosotros con amor fraternal, mis hermanos, prefiriéndose unos a los otros. Mis hermanos, necesitamos amarnos con ese amor fraternal. Es decir, mis hermanos, necesitamos amar al prójimo, al hermano de la iglesia, como nuestro hermano carnal, o como nuestra hermana carnal, como de sangre, ¿verdad? Como nuestro hermano de sangre. Mis hermanos, es el gran retrato que Dios tiene para la iglesia, ¿verdad? Es el gran retrato que Dios tiene para la iglesia. Cada creyente necesitamos que amar fraternalmente, ¿verdad? En un vínculo, mis hermanos, de amor que se puede describirse como una alianza, como creciendo en su casa junto, como un padre, con una madre, con su hermano de sangre, creciendo así juntos, mis hermanos. Y después de ahí dice también en el final del versículo 10 que necesitamos honrar también, mis hermanos, o tener de preferencia unos a los otros. Mis hermanos, de honrar a otro es muy difícil en nuestro día, porque se puede ser equivocado como dando algo falso, ¿verdad? O están diciendo algo para que me da un poquito de pacho en el pecho, ¿verdad? Como dicen ahí. Pero nosotros muchas veces en nuestra sociedad estamos programados, mis hermanos, de siempre buscar por el número uno. ¿Y quién es el número uno?
Yo. Cuando este versículo dice, prefiriéndose unos a los otros, es decir, mi necesidad no es importante en este momento, sino es la necesidad del hermano que está allí. ¿Están conmigo, mis hermanos? ¿Verdad? En otra palabra, mis hermanos, para honrar a otras personas necesitamos que verlo como Cristo nos vio a nosotros. Dejando su trono celestial, vino a hacerse carne, habitó entre nosotros, hizo milagros, enseñó, hizo grandes señales, ¿verdad? Y no prefiriendo de sí mismo, se entregó de sí mismo, siendo semejante a Dios, se entregó a sí mismo, sufrió, fue a la cruz, murió, pero resucitó. ¿Y lo hizo todo para quién? Por nosotros. Qué gran ejemplo que Cristo Jesús de ese gran amor para cada uno de nosotros, mis hermanos. Amén. ¿Están conmigo? Están conmigo, mis hermanos. La palabra de Dios, mis hermanos, nos da ciertas marcas, ¿verdad? Ciertas marcas para que nosotros podemos ser identificados como creyentes en Cristo. Muchos de nosotros que vienen a la iglesia o tienen una relación de altas y bajas delante de Dios, ¿verdad? No tienen quizás ciertas marcas que hemos hablado en su vida, pero hoy puede ser el tiempo, amén. Hoy puede ser el tiempo para hacer que esa decisión delante de Dios. Y como creyentes de Cristo Jesús, nosotros somos llamados para amar y demostrar el amor. Mis hermanos, y necesitamos demostrarlo auténticamente, no con una máscara, no con una máscara de falsedad o una máscara de hipocresía, mis hermanos, sino verdaderamente que nos vea nuestro rostro y ve el amor de Cristo Jesús. Amén. Vamos rápidamente en Primera de Juan 3:16. Mira lo que dice ahí en Primera de Juan 3:16. Dice ahí la palabra de Dios, Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. Fue a la cruz por nosotros y dio su vida en rescate por nosotros. ¿Qué mejor ejemplo que nosotros seguir que el ejemplo de Cristo Jesús? Vaya otro capítulo adelante, Primera de Juan 4:7-8, y voy a concluir con esta. Primera de Juan 4:7-8. Mira lo que dice la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Oh, aleluya, mis hermanos. Qué preciosa palabra de Dios para nuestra vida. Mis hermanos, también para aquellos que están en ese jueguito espiritual, que si voy aquí, que si no voy para allá, que si oro cuando tengo tiempo, que si oro cuando estoy en problema, cuando está así en su vida espiritual, mis hermanos, reflexionen en esos versículos, porque si tú conoces de Dios, oh aleluya, si tú conoces de Dios, debería amar como Dios nos ha amado a nosotros. Y si no estás demostrando ese amor, mis hermanos, no tenemos las marcas de un creyente. Y hay que, lamentablemente, ser una evaluación de nuestra vida espiritual para que el Espíritu Santo de Dios nos traiga a nuestra mente, a nuestros corazones, ¿qué? Confirmación y cambios y ajustes, mis hermanos. Mis hermanos, vemos la lista ahí, ¿verdad? La lista ahí está en estos versículos. Compartir en la necesidad de los otros, ser constante en la oración,
¿verdad? Gozaos en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, también ser paciente en las aflicciones, sirviendo a Dios. Y la mejor manera, marca que deberemos de ser reconocidos es de nuestro amor, de nuestro amor. Y mis hermanos, en estas marcas, en estas 5 marcas, ¿cuáles son las marcas de estas 5? ¿Cuáles son las marcas que está demostrando ahora? Y lo está demostrando, gloria a Dios, amén. Pero también, ¿cuáles son esas marcas que nosotros necesitamos que Dios obra más en nuestra vida para hacer esos cambios? Quizás usted no está constante en la oración. Quizás usted no está sirviendo en la obra de Dios. Quizás usted tiene una falsa manera de pensar del amor de Dios. Cualquiera lo que sea, mis hermanos, vamos a tomar el tiempo de orar. Únete con nosotros para orar. Ahí estamos. Únete con nosotros para orar. Y vamos a orar que nosotros como creyentes podemos tener la marca de un creyente que sigue a Cristo. Oramos. Padre, bendecimos tu nombre, alabando tu nombre, Señor, con gozo, con alegría, Señor. Señor, sabiendo, Señor, que nuestra vida, Señor, debería tener marcas de un creyente que sigue a Cristo Jesús. Marcas de compartir con las necesidades de otro. Marcas, Señor, de ser constante en la oración, Padre, hablando contigo. Marcas de, aunque estamos sufridos, Señor, y afligidos, oh Dios, tenemos nuestra esperanza en ti, oh Dios. Marcas de servir, Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para rescatar a muchos. Oh Dios, que esa marca sea puesta en nuestra vida para servir. Y la última, Señor, la marca Señor, que es parte de tu naturaleza, que es el amor. Padre, ayúdanos de amar como tú nos amas a nosotros. Padre, yo quiero orar por aquellos creyentes, para aquellas personas que no están constantes en su vida espiritual. Yo oro por ello en este momento. Oro, Señor, que a través de tu palabra, que tú sane, que tú restaura, que tú traiga convicciones a los corazones en este momento, Padre. También, Señor, yo quiero orar por aquellos que no conocen de ti, porque hoy es el tiempo de salvación, dice el Señor. No espere hasta mañana lo que pueda hacer hoy, mis hermanos. Si no conoce de Cristo, Cristo está disponible hoy para tus necesidades. Lo que necesitas hacer es orar, buscar de Él, y después de ahí entrar en la iglesia, mis hermanos, para buscar dirección de Dios juntos. Y si esa es tu persona, repite esta oración después de mí. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro y yo quiero buscar de ti, oh Dios. Entra en mi vida, ser mi Señor y Salvador, y perdona mis pecados y todo, Señor, lo que yo he hecho mal. Quiero ser una nueva creación. Quiero ser tu hijo, tu hija, Señor, en este momento. Y es en Cristo Jesús oramos. Amén. Y si usted ha orado esa oración, llámanos aquí. Búscanos, mándanos mensaje. Nosotros queremos seguir ayudándole. Quizás no está viviendo en Chicago, está bien, llámanos. Nosotros podemos ayudarle a buscar una iglesia que adora el nombre de Cristo Jesús, donde cada persona puede tener esas marcas de Cristo en su vida. Vamos a orar para concluir. Padre, gracias por tu palabra, que es vida, que es real. Señor, en cada uno de nosotros, Señor, que estamos escuchando, Señor, en esta mañana, que nosotros podemos, Señor, demostrar estas ciertas marcas de un creyente verdadero en Cristo Jesús. Pero más allá, Señor, que nosotros podemos seguir creciendo en estas marcas, oh Dios. Gracias por cada persona sintonándose con nosotros. Gracias por las personas que están aquí alrededor ayudándonos, Señor, en esta mañana. Y gracias porque tú eres bueno y alabamos tu nombre. Y es en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Iglesia, síguenos durante la semana. Sabemos que esta semana es la Semana Santa, donde podemos recordar de el sacrificio de Cristo Jesús para nuestra vida.
pero también el domingo de celebrar la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Síganos en nuestra página, mis hermanos. Hay quizás varios anuncios que vamos a tener para la Semana Santa y queremos que cada uno de nosotros podemos gozarnos en esta semana, reflexionar y meditar en la vida de Cristo. Gracias, mis hermanos, que están con nosotros. Bendecidos sea todos. Amén.